El nacimiento del catolicismo fue en el año 325 después de Cristo, con Constantino, un emperador romano. Él citó a los líderes religiosos a un concilio para solucionar sus diferencias y llegar a un acuerdo doctrinal. En el Gran Concilio de Nicea llegaron como 1500 delegados al concilio. Los paganos y los nicolaitas sobrepasaron en votos a la Iglesia verdadera cristiana y obtuvieron la victoria. Tomaron el control. Y formaron una organización y la llamaron la Santa Iglesia Católica. Católica significa universal, la Gran Iglesia Católica Universal. Fue la primera vez que se unió el poder de Roma con la Iglesia. Para poder imponer la doctrina católica al pueblo, ellos colocaron a obispos y una orden santa de hombres y se fundó el gobierno del papado. Se introdujeron ceremonias paganas y ese fue el nacimiento del catolicismo. Las siguientes son doctrinas católicas muy arraigadas que serán probadas por la palabra, que están contrarias a Dios. Esta iglesia fue fundada por un programa hecho por el hombre. Pero la Biblia dice que la iglesia de Dios está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Pero ellos se desviaron del fundamento de la palabra y se basaron sobre sus propias ideas. Ellos hicieron una Biblia para que cuadrara con sus ceremonias paganas y lo incluyeron en el concilio, como se demuestra en su historia. Dice en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo los sacerdotes pueden leer la Biblia. Dicen que se necesita una educación especial para leer y entender la palabra. Solo los sacerdotes hacen la interpretación de las Escrituras. Pero ¿quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. La palabra de ellos es infalible. Y habiéndoles quitado la palabra, ellos solamente oyen lo que el sacerdote dice y hacen lo que él les indica. A eso llaman Dios y su santa palabra. Pero nosotros debemos creer lo que Dios dice. En la Biblia está escrito: la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea la verdad. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, no de algún obispo o papa. Ponen al papa como cabeza de la iglesia. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia sino él mismo? Porque el marido es la cabeza de la mujer, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y ella es su cuerpo, y él es su Salvador. Efesios 5:23. La Santísima Trinidad. Creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres dioses diferentes. La palabra Trinidad es un dogma católico. Esta palabra ni siquiera existe en la Biblia. Hay un Dios. Jesús dijo: Oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, un Dios. Mateo 12:29, no tres dioses. Intercesores, santos muertos. Los paganos oraban a sus antepasados muertos. Ahora los católicos adoran a alguna persona muerta y a todos esos santos diferentes. Cualquier cosa que intercede con los muertos es espiritismo. Lucas 4:8. Pero al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y tienen 5,000 mujeres muertas y santos de los cuales hacen también mediadores. Pero su palabra dice:
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. La Santa Eucaristía. Y quitaron el Espíritu Santo de la gente con señales y maravillas que traían, y pusieron una pequeña hostia. La Iglesia Católica dice que es el cuerpo de Cristo y un poco de vino. Lo llaman la Santa Eucaristía, que quiere decir Santo Espíritu. ¿Cómo puede ser una pequeña galletita y un poco de vino un espíritu? Pero vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y bautizó a todos con el Espíritu, no por una hostia o un vino. Bautismo de bebés. En la Biblia jamás fue bautizado un bebé, en ninguna parte de la Biblia, porque ellos no tienen nada de qué arrepentirse. Más bien dice en la Biblia: ellos le presentaron niños pequeños a Jesús para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijera. Y él dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. La verdadera y correcta forma de bautismo la encontramos en Hechos 2:38. Arrepentidos cada uno de vosotros y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es más bien cuando se tiene la edad suficiente para saber que Jesucristo murió en la cruz y nos arrepentimos para perdón de nuestros pecados. Confesión de pecados a hombres. ¿Dónde encuentran que se enseña de un sacerdote en confesión aquí en la Biblia? Y también se le permite a los sacerdotes orar por ellos, confesando sus pecados y perdonando sus pecados, y aún pagando dinero por una confesión. Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23, 24. El purgatorio y la corona triple del Papa. Lo cual significa jurisdicción sobre el infierno, el cielo y el purgatorio. Cuando usted muere, el sacerdote gana mucho dinero por intentar sacarlo a usted con rezos del purgatorio. Pero como ya sabemos, el purgatorio no existe en la Biblia. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:10. El celibato. Prohíben absolutamente a los obispos y a todos los miembros del clero que han sido ordenados a contraer matrimonio. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 3:2, es necesario que todo obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Por todas estas falsas doctrinas, vemos que la Iglesia Católica es un clero y está en contra de la palabra de Dios. Ellos son nicolaitas y Dios dijo: yo los aborrezco. Regresen a la palabra. Es Jesús, discútanlo con Él.